La noche caía pesada sobre Madrid, y el eco de los pasos de Javier Sánchez resonaba como un martillo contra el pavimento húmedo. No era un hombre que buscara el lujo ni los grandes gestos, pero aquel día su presencia en la fiesta de la empresa de Dolores parecía fuera de lugar. Su viejo Seat 124 Sport, impecable pero modesto, estaba estacionado entre una fila de autos lujosos, como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Mientras subía las escaleras del salón de eventos, un pensamiento le atravesó la mente como un relámpago: ¿qué clase de vida estoy viviendo? Poco sabía que esa misma noche, una verdad devastadora se revelaría, una que no solo cambiaría su destino, sino que desenterraría la fuerza silenciosa que llevaba años ocultando. Las luces brillaban con una intensidad casi cegadora, bañando la sala en un resplandor dorado. Las risas se mezclaban con el sonido de copas chocando, y el aroma a vino caro y perfume saturaba el aire. Javier, con su chaqueta que había visto demasiados inviernos, observaba a Dolores desde la distancia. Ella estaba radiante, casi irreal, rodeada por sus compañeros y por el hombre que no necesitaba presentación, Ricardo López, el presidente de la empresa. Las palabras de Mercedes López, la esposa del magnate, aún resonaban en su mente: tu mujer ha encontrado un camino más lucrativo. Javier miraba, con el corazón acelerado y el puño cerrado en su bolsillo, mientras Dolores aceptaba un brindis en su honor. No era solo un gesto de cortesía. Había algo en la forma en que sus ojos evitaban los suyos, algo en la proximidad entre ella y Ricardo que hacía que cada fibra de su ser gritara la verdad. Esa noche, mientras el resto de los invitados bailaban y reían, Javier actuaba con precisión quirúrgica. En silencio, registró los autos de los invitados, anotó matrículas y retiró documentos. No era rabia lo que lo movía, sino una calma fría y calculada. Al salir del salón, dejó su alianza sobre la mesa del vestíbulo. No hay vuelta atrás, pensó. Meses después, en Zaragoza, Javier se levantaba al amanecer. Su nuevo apartamento era pequeño, casi vacío, pero cada objeto tenía su lugar, un reflejo de su mentalidad minimalista. Aquí no había fantasmas, solo el sonido de su respiración y el crujir del suelo bajo sus pies. Mientras doblaba sus camisetas con precisión, una llamada perdida en su móvil brillaba: Sofía, su hija menor. No contestó. No sabía cómo explicar que no había dejado de amarlas, pero que necesitaba primero encontrarse a sí mismo. Fue en el gimnasio donde conoció a Irene Pérez. Su risa, franca y despreocupada, cortaba la atmósfera con una ligereza que a Javier le resultaba extraña. Ella lo observó un día mientras él ajustaba meticulosamente las pesas. ¿Siempre haces todo con esa precisión?, le preguntó. Javier sonrió por primera vez en meses. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en algo más profundo. Irene tenía sus propias cicatrices, y mientras ambos compartían sus historias, una conexión inesperada floreció. Juntos, Javier e Irene comenzaron a desentrañar las piezas de su plan de venganza. Pero cada paso que daba hacia la justicia lo acercaba más a enfrentar no solo a Dolores, sino también a sus propias decisiones y errores. Cuando, en un almuerzo tenso, Dolores soltó la bomba: venganza, dijo con una sonrisa amarga, hace meses que firmamos el divorcio. ¿Ni siquiera leíste los papeles? En ese momento, Javier sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que había construido en su mente, todo su esfuerzo, parecía perder sentido. Irene lo miró desde el otro lado de la mesa, ofreciéndole un apoyo silencioso, una promesa de que había algo más allá de la rabia y el dolor. Meses después, Javier observaba el horizonte desde el porche de su nueva casa. Irene dormía adentro, y la risa de sus hijas resonaba desde el patio trasero. Había encontrado algo que nunca había buscado: paz. Pero mientras se pasaba los dedos por el bolsillo donde alguna vez estuvo su alianza, una pregunta lo atormentaba: ¿de verdad he cerrado este capítulo? Al otro lado del Atlántico, Dolores, ahora en otro país, abría una carta sin remitente. Sus ojos se estrecharon al leer las palabras simples pero cargadas de intención: nunca lo olvides. La historia aún no había terminado. Javier Sánchez, un hombre de pocas palabras pero de pensamientos profundos, se encontraba al volante de su viejo Seat 124 Sport, un vestigio de su juventud y un reflejo de su carácter austero. Mientras recorría las calles de Madrid camino a la fiesta de la empresa de Dolores, su mente vagaba entre recuerdos y sospechas. Había algo en el aire que lo inquietaba, una sensación intangible pero persistente. No era el tipo de hombre que se dejara llevar por intuiciones vagas, pero esta vez, esa sensación lo asfixiaba. El amor que alguna vez había sentido por Dolores parecía ahora una fotografía desgastada, los colores desvanecidos y los bordes borrosos. ¿Cuándo se había roto todo? ¿En qué momento las promesas de juventud se habían transformado en silencios incómodos y miradas esquivas? No lo sabía, pero algo le decía que esa noche encontraría la respuesta, aunque temía que no sería la que deseaba escuchar. La sala de eventos resplandecía con un lujo que a Javier le resultaba ajeno, francamente, repulsivo. Los trajes impecables, los vestidos ostentosos y las sonrisas calculadas creaban una atmósfera asfixiante, un teatro de apariencias en el que él era un espectador involuntario. Caminaba entre los asistentes como un fantasma, con los ojos buscando a Dolores, aunque cada vez con menos certeza de querer encontrarla. Fue entonces cuando se topó con Tomás Ayala, un hombre cuya presencia parecía tan fuera de lugar como la suya propia. Tomás, con una copa en la mano y un aire de despreocupación que bordeaba el cinismo, le hizo un comentario que quedó suspendido en el aire como una bomba sin detonar. Algo sobre Dolores, sobre la verdadera naturaleza de esa fiesta.
Javier no respondió de inmediato, pero algo en su interior se tensó como una cuerda a punto de romperse. La aparición de Mercedes López, la esposa del poderoso Ricardo López, fue un giro inesperado en aquella velada que ya comenzaba a adquirir un matiz siniestro. Su sonrisa era cortés, pero sus palabras tenían filo. Habló de Dolores con una familiaridad que a Javier le heló la sangre, insinuando cosas que él no estaba listo para procesar. Cada palabra, cada gesto, era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a armarse en su mente, aunque no le gustaba la imagen que se formaba. Desde una esquina del salón, Javier observaba. Era un hombre acostumbrado a los detalles, a leer entre líneas, y lo que veía no le dejaba dudas. Dolores reía demasiado, sus movimientos eran demasiado calculados, y la proximidad con Ricardo López era demasiado íntima para ser casual. Las palabras de Mercedes cobraban sentido, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. Dolores no solo había cruzado una línea, había borrado el límite por completo. El dolor de la traición no se manifestó en Javier con gritos ni lágrimas, sino con un frío que se extendió por todo su cuerpo. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, pero no permitía que ninguna emoción lo dominara. En cambio, su mente comenzó a trabajar. Cada gesto, cada movimiento de los asistentes a la fiesta, se grababa en su memoria como si estuviera recopilando pruebas para un juicio invisible. Esa misma noche, en un acto de desafío silencioso, Javier recorrió el estacionamiento y tomó nota de las matrículas y documentos de los vehículos. No sabía exactamente qué haría con esa información, pero algo dentro de él le decía que no sería inútil. La venganza, si debía llegar, sería precisa y devastadora. De regreso a casa, Javier se detuvo frente a la puerta por un instante que pareció eterno. Dentro, la vida que había construido con Dolores y sus hijas esperaba, intacta en apariencia, pero fracturada en su esencia. Con un movimiento deliberado, dejó un sobre la mesa del comedor. Dentro, unas pocas líneas escritas a mano explicaban lo inexplicable, que se iba, que necesitaba espacio, que no podía seguir fingiendo. Sin mirar atrás, salió y encendió el motor de su auto. Las luces de la ciudad se desdibujaban mientras se alejaba, dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que alguna vez había amado. En Zaragoza, Javier encontró un refugio en lo modesto, en lo esencial. Su nuevo apartamento era pequeño, casi vacío, pero había algo liberador en esa simplicidad. Cada día comenzaba con un propósito claro: sobrevivir, avanzar, olvidar. Se empleó en un supermercado, donde las tareas repetitivas le ofrecían un consuelo inesperado. Cada caja descargada, cada estante organizado, era un paso más lejos del dolor. Las llamadas de sus hijas lo perseguían como fantasmas. Sofía y Carmen no entendían su ausencia, y sus voces al otro lado del teléfono estaban cargadas de preguntas que él no podía responder. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, una punzada de culpa lo atravesaba, pero no contestaba. No sabía cómo explicar que no las había abandonado, que todo lo que hacía era por ellas, aunque nunca podrían entenderlo. Así, en el silencio de su nuevo hogar, Javier se enfrentaba a sus demonios, mientras en el horizonte se dibujaba la silueta de una venganza que aún no tomaba forma, pero que ya ardía en su interior como una llama imposible de apagar. El gimnasio se convirtió en una rutina casi mecánica para Javier, pero había algo profundamente terapéutico en cada levantamiento de pesas, en cada carrera sobre la cinta. No era solo un esfuerzo físico, era una purga emocional, una manera de mantener su mente ocupada, de acallar las voces que insistían en recordarle lo que había perdido. Fue allí donde la conoció, Irene Pérez. Una mujer cuya presencia era difícil de ignorar, no por su aspecto, sino por la energía que irradiaba. Había algo en ella que rompía con la monotonía de las mañanas de Javier. Al principio, ella era solo una figura más en su entorno, alguien con quien compartía el espacio sin intención de interactuar. Pero poco a poco, sus caminos comenzaron a cruzarse con una frecuencia que parecía más que casual. Irene tenía un aire de confianza que a Javier le resultaba fascinante y perturbador a partes iguales. Era una persona que parecía moverse por el mundo con una seguridad que él había perdido hacía mucho tiempo. Fue inesperado cuando Irene le pidió que la acompañara a un evento corporativo. Javier, acostumbrado a rechazar cualquier tipo de invitación o compromiso social, se encontró atrapado en una situación que lo sacaba completamente de su zona de confort. No entendía por qué ella lo había elegido, pero había algo en su manera de hablar, en la forma en que lo miraba, que hacía imposible negarse. Ese día marcó un punto de inflexión. Irene, sin saberlo, comenzó a desmantelar los muros que Javier había construido cuidadosamente a su alrededor. Aunque él no lo admitiera, aquella invitación era más que un simple gesto, era un desafío, una invitación a redescubrir partes de sí mismo que creía perdidas. La transformación fue tanto externa como interna. Por primera vez en meses, Javier se permitió mirarse al espejo y ver algo más que un hombre roto. El corte de cabello, la ropa nueva, el cuidado en cada detalle, no eran solo para agradar a los demás, sino una forma de reconciliarse consigo mismo. En el evento, Javier se sintió fuera de lugar al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, descubrió que aún poseía la capacidad de adaptarse, de encajar, aunque fuera de manera superficial. La presencia de Irene fue clave. Ella no solo lo guió, sino que lo retó a observar el mundo desde otra perspectiva. Los rostros altaneros, las conversaciones vacías, las risas forzadas, todo parecía un reflejo distorsionado de la vida que había dejado atrás. Pero ahora, con Irene a su lado, ese mundo no parecía tan impenetrable.
La noche tomó un giro inesperado cuando ambos abandonaron el evento en busca de algo más auténtico. Fue en esa simplicidad, en esa búsqueda de una conexión genuina, donde Javier comenzó a entender que no estaba tan solo como creía. Las risas, las conversaciones que fluían sin esfuerzo, las confesiones que surgieron casi sin darse cuenta, todo contribuyó a un sentimiento que hacía mucho tiempo no experimentaba: pertenencia. Con cada encuentro, Javier e Irene profundizaron su relación. Lo que comenzó como un acuerdo casual, una especie de asociación práctica, se transformó en algo más significativo. Irene veía en Javier algo que él mismo no podía reconocer: una fuerza tranquila, una honestidad brutal que desafiaba el artificio de las personas que solía frecuentar. Por su parte, Javier encontraba en Irene un refugio, una oportunidad de ser él mismo sin temor a ser juzgado. Las noches que compartían en eventos similares se convirtieron en un ritual casi sagrado. Cada vez, Javier se sentía más cómodo en su propia piel, más capaz de enfrentar los recuerdos que lo atormentaban. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que Irene estaba jugando un papel crucial en su proceso de sanación. Fue durante una de esas noches que Javier decidió compartir su secreto con Irene. No fue una confesión planeada, sino algo que surgió de manera orgánica, casi inevitable. Le habló de la fiesta, de lo que había descubierto, de los documentos que había tomado como una especie de acto de rebeldía silenciosa. Cada palabra era como abrir una vieja herida, pero también tenía un efecto liberador. Irene, lejos de juzgarlo, mostró un interés genuino por su historia. No solo por los detalles, sino por lo que representaba: un hombre luchando por encontrar justicia en un mundo que parecía inclinarse siempre a favor de los poderosos. Con el tiempo, Irene comenzó a involucrarse más en la historia de Javier. Su formación como abogada le dio una perspectiva única, y sus preguntas incisivas obligaron a Javier a reflexionar sobre aspectos de su plan que no había considerado. Cuando finalmente le entregó las copias de los documentos que había tomado aquella noche, sintió como si le estuviera confiando una parte de sí mismo que nunca había compartido con nadie más. Para Irene, aquello no era solo un caso más. Había algo profundamente personal en la lucha de Javier, algo que resonaba con sus propias experiencias y cicatrices. Su determinación por ayudarlo no era solo profesional, era un reflejo de su deseo de hacer justicia, de equilibrar una balanza que tantas veces había visto inclinarse en la dirección equivocada. La noticia de que Dolores había sido despedida llegó como un rayo en medio de la calma. Javier, aunque lo negó, sintió una especie de satisfacción al escucharla. No era el tipo de hombre que disfrutara del sufrimiento ajeno, pero no podía evitar pensar que el universo comenzaba a corregir sus errores. Sin embargo, también lo llenó de dudas. ¿Había sido un efecto colateral de sus acciones? ¿O era simplemente el resultado inevitable de las decisiones de Dolores? Mientras tanto, Irene, siempre analítica, veía en esto una oportunidad, una señal de que su lucha no era en vano. El primer triunfo llegó cuando 3 de los invitados de aquella fatídica fiesta aceptaron un acuerdo para evitar un juicio. Fue Irene quien le dio la noticia, con una mezcla de orgullo y cautela. Para Javier, aquello no era solo una victoria legal, era una validación de todo lo que había sufrido, de todo lo que había perdido. Aquella noche, mientras celebraban en un restaurante elegante, Irene mostró un lado de sí misma que Javier no había visto antes. Sus palabras, cargadas de emoción y vulnerabilidad, revelaron las inseguridades que escondía bajo su fachada de confianza. Javier, por primera vez, se dio cuenta de cuánto significaba para ella, y en ese momento entendió que su relación no era un accidente, sino una conexión genuina que había surgido en el momento más inesperado. El acto culminaba con un Javier más fuerte, más consciente de sí mismo, pero también enfrentando nuevas preguntas, nuevas incertidumbres. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y qué significaría esa lucha para su futuro con Irene? Las respuestas, aunque inciertas, comenzaban a tomar forma en el horizonte. El día del encuentro final con Dolores y sus hijas amaneció con una extraña mezcla de calma y anticipación. Javier sabía que ese momento era inevitable, pero eso no disminuía el peso que sentía en el pecho. Había ensayado cada palabra, cada argumento, pero también sabía que nada podía prepararlo realmente para enfrentar los ojos de Dolores y de sus hijas, quienes llevaban preguntas sin respuesta desde el día de su partida. Irene, siempre meticulosa y serena, lo había ayudado a estructurar sus ideas, pero había algo en su actitud ese día que revelaba una ansiedad que ella rara vez mostraba. Quizás era el temor de lo impredecible, de cómo reaccionarían Dolores y las hijas al descubrir no solo la magnitud de los actos de Javier, sino también su relación con Irene. Mientras esperaban a que llegaran, Javier repasaba mentalmente los eventos que lo habían llevado hasta ese punto. No era un hombre que disfrutara del conflicto, pero sabía que había momentos en los que la verdad debía ser enfrentada, sin importar cuán dolorosa fuera. La llegada de Dolores fue como una tormenta inesperada. Su postura, su mirada, todo en ella irradiaba una mezcla de desafío y desprecio. No era la mujer vulnerable que Javier había imaginado encontrar. En cambio, su actitud denotaba control, una capacidad para manejar la situación que lo desarmó por completo. Fue ella quien tomó la delantera, revelando, con una sonrisa cargada de cinismo, que ya habían firmado el divorcio hacía meses. La noticia cayó como una bomba.
Javier, quien había dedicado tanto tiempo a planear este momento, se sintió repentinamente despojado de todo propósito. Dolores había actuado a sus espaldas, y esa revelación le hizo cuestionar no solo sus acciones, sino también sus motivaciones. Irene, por su parte, se mantuvo firme, pero sus ojos traicionaban una inquietud creciente. Sabía que este giro inesperado complicaría todo, pero también entendía que Javier necesitaba procesar esta verdad antes de decidir su próximo paso. Las hijas de Javier, Sofía y Carmen, fueron testigos de un enfrentamiento que parecía más una batalla emocional que un intercambio de palabras. Para ellas, todo esto era un rompecabezas desconcertante. Por un lado, amaban a su madre y querían entender sus decisiones. Por otro, no podían ignorar el dolor y la ausencia de su padre, quien, aunque había intentado mantenerse fuerte, no lograba ocultar las grietas en su fachada. La tensión en el aire era palpable, pero también había momentos de silencio, pequeños espacios donde todos parecían reflexionar sobre lo que realmente querían decir. Sofía, la más joven, fue la primera en romper el hielo, invitando a Irene a unirse a ellas para almorzar. Ese gesto, simple pero significativo, marcó un cambio en la dinámica, un reconocimiento tácito de que Irene ahora era parte de la vida de su padre. Después del encuentro, Javier e Irene regresaron al hotel, ambos inmersos en sus pensamientos. La conversación con Dolores y las niñas había dejado una huella profunda en ambos, pero por diferentes razones. Para Javier, era un recordatorio de las consecuencias de sus decisiones, de cómo su deseo de justicia y venganza había afectado a quienes más amaba. Para Irene, era una confirmación de la complejidad de las relaciones humanas, de cómo el amor y el resentimiento podían coexistir de maneras inesperadas. En un intento por cerrar ese capítulo, Irene le mostró algo que había estado guardando en secreto, la escritura de una casa en otra provincia. No era solo un lugar para vivir, era una promesa de un nuevo comienzo, un espacio donde podían construir una vida juntos lejos de los fantasmas del pasado. Los meses siguientes trajeron una calma que Javier no había experimentado en mucho tiempo. La casa que Irene había elegido se convirtió en un refugio, un lugar donde podía redescubrir la alegría en las pequeñas cosas. Las llamadas con sus hijas se hicieron más frecuentes, y aunque el dolor del pasado seguía presente, había un esfuerzo genuino por parte de todos para sanar las heridas. Por su parte, Dolores había decidido mudarse a otro país. Su partida marcó un punto final en una historia que había estado plagada de conflictos y desencuentros. Aunque Javier nunca lo admitiría, sentía una mezcla de alivio y tristeza al pensar en ella. No podía odiarla, pero tampoco podía ignorar el daño que ambos se habían hecho. En el último atardecer del verano, Javier se sentó en el porche de su nueva casa, observando cómo el cielo se teñía de colores que parecían salidos de un sueño. Irene estaba adentro, preparando algo en la cocina, y las risas de Sofía y Carmen resonaban desde el patio trasero. Era un momento de paz, una pausa en una vida que había estado llena de caos y dolor. Sin embargo, mientras sostenía una vieja foto de familia que había encontrado al desempacar, no pudo evitar preguntarse si realmente había encontrado el cierre que buscaba. ¿Era este el final, o simplemente otro capítulo en una historia que seguía desarrollándose? A lo lejos, el sonido de un sobreciendo abierto resonaba en una habitación desconocida. Dolores, en su nuevo hogar, leía una carta que no esperaba recibir. Las palabras, simples pero llenas de significado, le recordaban que algunas historias nunca terminan del todo. Nunca olvides que el silencio también tiene voz. Javier, ahora mirando al horizonte, sabía que el pasado no podía borrarse, pero también entendía que el futuro estaba en sus manos. La pregunta era, ¿qué haría con él?